Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿la disensión en la iglesia es necesaria? Pues seguramente esto mismo crearía disensión. Algunos dirían que sí, algunos dirían que no, y por ahí hasta podrían llegar a discutir entre sí, de que no. Vamos a poner Gálatas capítulo 2, verso 11. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí está hablando y escribiendo Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos aquí en este relato, y yo doy gloria a Dios, porque la Biblia no es un libro solamente que nos muestra el amor de Cristo. La Biblia nos muestra el amor de Cristo, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero también aquellas cosas que los hombres todos los días luchamos, que es con nuestros pecados, que es con nuestros errores, con nuestros miedos. Y aquí este relato está enfrentando a dos hombres maduros en la iglesia primitiva, en aquella iglesia primitiva, a Pedro y a Pablo y a Pedro. Uno haciendo cosas que no debía, y el otro sin pelos en la lengua. Dice que le resistí cara a cara, o sea, se le plantó adelante y le dijo: lo que estás haciendo está mal. Muchas veces nosotros no llegamos a tener ese valor, porque creemos que crear disensión en la iglesia a veces puede enojar a Cristo o puede ofender a otros. Pero vamos a ver en esta mañana de que las discrepancias y las disensiones son realmente necesarias, que convivan con el cuerpo de Cristo. Algunos se extrañarán de que haya disensiones, de que haya discrepancias entre los creyentes. Pero no debemos extrañarnos, pues se trata de relaciones entre personas, relaciones entre seres humanos, personas pecadoras, personas imperfectas. A lo que hay que añadirle que en las congregaciones hay cristianos que están maduros y otros que quizás no lo están todavía. Y de manera que a la luz de esto es posible que sucedan entonces las disensiones y que sucedan las divisiones y las discrepancias en cualquier congregación. No es algo propio quizás de una congregación en particular, sino en todas las iglesias suceden estas cosas. Y esto mismo vemos entre los mismos apóstoles de Cristo, y justamente entre estos dos maduros apóstoles de Cristo, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, ya que por lo que leemos en Gálatas 2, del 11 al 14, que acabamos de leer, tuvieron un serio enfrentamiento debido a la actitud de Pedro. Y a lo largo de toda la Biblia, esta, mi hermano, no evita hablar de las disensiones entre los pueblos, entre el pueblo de Dios, entre los hermanos, y de la necesidad de que esto suceda. La Biblia nos habla de la necesidad de que esto suceda. 1 Corintios 11, 19 nos dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El mismo Jesucristo dijo que no había venido para traer paz a la tierra, sino disensión. Si usted va al libro de Mateo en el capítulo 10, verso 34, Jesús está diciendo que no pensemos que Él ha venido para traer paz a la tierra,
Dice, no he venido para traer paz, sino he venido para traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre. Y esto es inevitable, mi hermano, porque estamos en medio de una gran, pero gran guerra espiritual contra las fuerzas del mal en todo momento. Y sabemos que no hay guerra sin batallas, por lo que tenemos que protegernos con toda la armadura de Dios, como nos indica Efesios en capítulo 6. Y es bueno explicar a los que no entiendan este tipo de cosas, estas cosas que se ven a veces en las congregaciones y que pueden desanimar a algunos al ver las desavenencias, pues debemos explicarles para que se preparen y que no se asombren ni se desanimen, pues todo lo que cuesta en esta vida tiene su valor. Todo lo que cuesta tiene su valor. Hay un dicho que dice, todo lo que cuesta vale. Si vos no te costó, muchas veces no les das importancia. Pero si te costó, ahí la cosa cambia, porque tuve que invertir, así que voy a tratar de sacarle el mayor provecho. Y si bien las guerras, mi hermano, no son agradables, a nadie le gusta estar en guerra, estar peleado, estar disintiendo, estar discutiendo. A veces hay que tenerlas y hay que pelearlas para afianzar nuestra fe y para conocer verdaderamente a quienes nos rodean. Jesús da vida eterna. Amén. Jesús da paz. Amén. Y Él da vida eterna y paz a los que son suyos. Así que a vos y a mí, Él te da vida eterna y te da paz. Pero nadie nos va a librar de tratar con las disensiones entre los creyentes. A pesar de la vida eterna, de la libertad que Cristo te da y de la paz que Él infunde en tu vida, no te vas a librar en algún momento de tener disensiones entre los creyentes. Y de manera que cuando hay demasiada paz entre todos, es cuando tenemos que preocuparnos, ya que por lo general quiere decir que estamos comprometiendo la verdad de Cristo y siendo complacientes con el pecado o mirando nuestros propios intereses antes que al Señor. Cuando en una iglesia, como en un matrimonio, como en una familia, hay paz absoluta y que nunca hay una discusión y que nunca hay un sí ni un no, es porque las cosas a veces se desfiguran, se disimulan, comprometiendo la verdad. Porque cuando la verdad sale a la luz, siempre va a haber alguien que la rechace, y eso crea disensión. Si usted en su casa después lee el capítulo, la primera carta y la segunda carta de Pablo a los Corintios, en ellas va a poder ver todos los problemas que sufren las iglesias, especialmente la de Corintio, pero se hace extensible a la mayoría de las iglesias. Principalmente, como dijimos al principio, la iglesia es un lugar donde se reúnen personas de distintos orígenes, de distintas culturas, de medios diferentes, pero también debemos considerar que esto es beneficioso para la iglesia, que la iglesia sea realmente un lugar en donde todo el mundo tenga acceso a la palabra de Dios. Pues esto nos lleva a perfeccionar al hombre. El hombre tiene que ir en un camino de perfección. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en Cristo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? ¿Está ahí usted? ¿O está pensando a ver con quién se va a pelear cuando termine el culto?
Es la única manera, mi hermano, para que seamos completos en Él. Pues caminar en los pasos de Jesús, buscando aquella perfección, que por supuesto no la vamos a alcanzar hasta que no estemos en la misma presencia de nuestro Señor Jesús. Existen personas, mis hermanos, que piensan que está mal que existan desavenencias. Es una iglesia, en la iglesia que la gente piensa que está mal que no haya desavenencias, porque creen que debe ser un lugar de amor y de comunión, y sí, eso es correcto, tiene que ser un lugar de amor y comunión. Pero debe haber desavenencias. Debemos intercambiar ideas, debemos enfrentar aquellas cosas que sabemos que no están de acuerdo con lo que Cristo quiere. Y estas personas tratan de tapar todo, y tratan de animar a los miembros, fabricando un ambiente cómodo para cualquier persona que entre en la iglesia, pensando que el creyente naturalmente crecerá, se fortalecerá en la fe y el conocimiento. Y esto no es tan así. La palabra de Dios nos dice que debemos encarar esto de manera diferente. Debemos hacerlo de manera diferente, pues sabemos que si una persona no es tratada específica y fuertemente por la palabra de Dios, en todos los aspectos de la vida, no puede sanar, no puede cambiar según la voluntad de Dios que haya sobre ella, ya que el pecado no sale a la luz si la palabra de Dios no le revela, no lo confronta y lo lleva al arrepentimiento. Y esto se logra a través de la confrontación, a través de la disensión. El problema en la iglesia de Corinto era similar. Corinto tenía muchas fallas. ¿Se predicaba la palabra de Dios? Sí, por supuesto. Y existían divisiones también. Pero ahora sabemos que la Biblia dice que es necesario que estas cosas sucedan, que haya disensiones. Pues si en una iglesia, y preste atención, no existiera disensiones, en una iglesia fuera todo paz y amor, significaría que no existe ningún miembro, significaría que todos los miembros están muertos, o que no se predica la palabra de Dios. Hebreo nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia o en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, o sea, a Jesús mismo. La palabra de Dios es como una espada cortante de 2 filos. Ya de por sí la palabra de Dios crea disensión, porque revela lo más profundo de la persona que se presenta delante del Señor. Y es por eso que en muchas iglesias no hablan de pecados. Y a todos se le da una solución tratando de mostrar una iglesia armoniosa, llena de amor y alegría, olvidando que Jesús mismo dijo en Lucas, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Palabra de Jesús. No ha venido para dar paz en la tierra. Ha venido a crear disensión, que es la única manera en donde vos podés enfrentarte con tu pecado y presentarlo delante de la cruz de Cristo Jesús. Así, mis hermanos, que no hay que temer a las disensiones. Hay que tenerlas. Esas disensiones que pueden existir en la iglesia, no hay que tenerles miedo. Pues siempre que se predique fielmente la palabra de Dios, siempre que los miembros estén vivos, éstas existirán. ¿Aquí hay miembros vivos? Toca al de al lado, a ver si respira. Tócalo, porque están todos muy tranquilos y calladitos. Bien.
Siempre que se predique fielmente la palabra de Dios, mi hermano, siempre que los miembros estén vivos, las disensiones van a existir. Ya que una determinada persona, ante una palabra, siempre va a haber alguien que se ofenda. Siempre va a haber alguien que se ofenda. Siempre va a haber otras que no le van a dar importancia. Algunos se pondrán contentos y agradecidos por la exhortación, mientras que otros se molestarán y se enojarán y terminarán quizás yéndose a otro lugar, buscando una iglesia en donde realmente haya paz y armonía y nadie diga nada. Y si una misma palabra, mi hermano, produce muchas reacciones, ¿cómo podemos creer entonces que no existan disensiones en el cuerpo de Cristo? El problema es si uno, por temor a causar disensiones, deja de predicar la palabra de Dios. A causa de eso está llevando a la iglesia a un lugar equivocado. Y sabe una cosa, esta iglesia no va a un lugar equivocado. Esta iglesia va a tener disensiones, porque esta iglesia va a crecer, porque esta iglesia va a ser más madura de lo que es, y porque esta iglesia en Cristo Jesús va a ser más excelente de lo que hoy es. Hay mucho que Jesús quiere para vos, mi hermano. Así que no le tengas miedo a la disensión, no le tengas miedo a la división. La palabra de Dios es la que reina en este lugar. Amén. Las divisiones y disensiones existen porque las personas vienen con enfermedades diferentes. Cada persona está perdida en un pecado diferente. Y cada persona tiene una debilidad diferente. Uno de los peores errores es aquella iglesia que tiene visión corta. Pues piensa que sus debilidades, las debilidades de cada uno de sus miembros, sus pecados y razones son pequeñitos. Pero, mi hermano, las debilidades y pecados ajenos son muy malos y grandes. Y con eso nos justificamos muchas veces. Pero nada puede justificar a nuestros pecados. Entonces llegamos a pensar que la desobediencia, llegamos a pensar que nuestra rebeldía es menos pecado que un asesinato, que la murmuración es menos pecado que la codicia, o que la mentira menos pecado que la envidia. Y nos olvidamos que todos los pecados son iguales y que para cada pecado la paga es la muerte. Las disensiones y divisiones existen porque las personas son diferentes, piensan diferentes, actúan diferentes, sienten diferentes, tienen necesidades diferentes, tienen caracteres diferentes, problemas diferentes, realidades diferentes. Por eso Jesús dijo en su momento, por eso Dios dijo en su momento, allí en Isaías 40:3-5, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y Dios aquí, mi hermano, en este pasaje, Él no está dando una clase de geografía, hablando de los valles, hablando de las colinas, hablando de los montes. Aquí lo que está diciendo Dios es que siempre existen y existirán personas que tienen muchos valles, otros que tienen muchos montes. Habrá otros con muchos caminos torcidos y otros con un carácter o pasado complicado. Y también existirán aquellos que combinarán 2, 3 o 4 de estas cosas. Pero existen valles y valles, y no todos son iguales. Y existen montes y montes, collados y collados, y no todos tendrán el mismo tamaño ni la misma altura, ya que existen personas, mis hermanos, que crecieron con padres, cuyo carácter quizás y ética eran muy rectos. Pero también va a haber personas en la misma iglesia que provienen de padres separados o que crecieron en la calle. Y todos por igual un día conocieron a Jesús y recibieron el perdón.
Todos vinieron con un valle, o con un monte, o con un collado, o con caminos torcidos. Pero el Señor, a través de su palabra, dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra de Dios saca a la luz a los aprobados. Y esto sucede porque somos hombres y mujeres que aún no fuimos perfeccionados en toda la palabra. Estamos en un proceso y por causa de nuestra fe y del conocimiento que tengamos de la palabra, nuestra reacción, la reacción de cada persona, la respuesta a los pecados de cada persona, su cambio de vida puede ser lento o puede ser rápido, y esto causará siempre disensiones y divisiones dentro de una iglesia. Pero también debe existir la manifestación de los que son aprobados, como dice el texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que realmente importa? Esto es lo que importa, los que son aprobados. Segunda Crónicas 6:36 dice: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hasta la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a su pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Es importante, mi hermano, que tengamos una misma actitud, que todos juntos tengamos la misma actitud hacia el pecado, que sepamos que la paga del pecado es la muerte, y que por causa del pecado nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. De manera que tenemos que ser muy firmes, estar muy firmes respecto al pecado. Hay que luchar para no cometer pecado. Hay que esforzarse para obtener el perdón de Dios y restituir, como dice la Biblia. Debemos de restituir. Esta es la manifestación de los aprobados. Que ante el pecado cada uno de nosotros reconozcamos los nuestros. No me importa el del de al lado. Yo tengo que pagar y rendir cuentas por mi pecado. Que reconozcamos nuestros errores delante de Dios para confesarlos y poder arrepentirnos, poder cambiar, poder alejarnos del pecado, luchando para no pecar más, esforzarnos todos los días para no pecar más, pero también restituir lo que el pecado causó. Y esta es la manifestación de los aprobados. Deme un minutito. Bueno, se murió. Lo que pasa con la tecnología, ¿vieron? Esta es la manifestación de los aprobados, que reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Cristo murió por nosotros. Y eso va a crear disensión con aquellos que todavía no reconocen su pecado, que puede ser un pecado oculto o que puede ser un pecado manifiesto, pero que aún no termina de la obra del Señor concluir en él. Todos estamos camino a la perfección. A veces creemos que hay pecados grandes y pecados chicos, y esto no es cierto, pues las circunstancias son diferentes. Y restituir lo que el pecado causó a veces puede ser sencillo y a veces puede ser difícil. Pero debemos caminar hacia ese lugar, debemos caminar hacia ese lado, debemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados, debemos disentir con el pecado y debemos disentir con toda persona que se rehúsa a aceptar a Cristo o a crear problemas dentro de la iglesia. Es una batalla que tenemos ganada, sí, Señor, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
no podemos permitirnos tener una iglesia armoniosa. La paz y la armonía están en el cementerio. Allí nadie se queja, allí nadie se mueve, allí nadie respira, porque todos están muertos. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que respira, es una iglesia que se mueve, es una iglesia que está viva. Y si esto es así, pues la disensión está a la orden del día. Amén. Cerrá tus ojos allí en donde estás. Pase el equipo, por favor, de adoración.